Pregunta 7. Hallar la probabilidad de obtener un 1 al momento de tirar dos dados a la vez. Debes ir en este caso acá a la vez, ¿correcto? Tirar dos dados, acá en este caso, a la vez, ¿correcto? Primero, para desarrollar ese tipo de problemas, lo que nosotros tenemos que tener es un mapa visual para determinar en este caso la cantidad de resultados que podemos obtener al momento de lanzar los dados, ¿correcto? Y vamos hacia allá. Tenemos en este caso acá el mapa visual. Ahora, tú solamente quieres obtener un 1, nada más. Profesor, allá, acá está, acá aparece un 1, acá aparece un 1, acá aparece solamente el 1, solamente el 1, solamente el 1. En ellos, no, acá no más aparece. Profesor, acá también aparece, acá también aparece, acá también aparece y acá también aparece. Profesor, y el resto, si tú ves acá en todo esto cantidad de resultados, no aparece el 1, aparecen otros números, ¿correcto? Ya, y profesor, y este de acá, acá se aparece el 1, pero solamente tiene que aparecer una sola vez, no dos veces. Por lo tanto, esto de acá no debe tocarse. Entonces, la probabilidad en este caso que hemos dicho, casos favorables sobre casos posibles, ¿cuántos casos favorables hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 sobre casos posibles. ¿Cuántos son en total? En total en este caso son 36, ¿correcto? Y sacamos mitad a mitad, que es lo que tienes, 5 18avos, ¿correcto? Eso sería la probabilidad de solamente obtener un 1 al momento de lanzar dos dados a la vez, ¿correcto? Hay que tener en cuenta bien, y para desarrollar este tipo de problemas lo que te recomiendo es mejor hacer un mapa visual y ahí tú verificas cuántos resultados puedes obtener y solamente escoges lo que te pide, ¿correcto? Con eso está la pregunta número 7 resuelta y vamos a la pregunta 8. Problema número 8. Una urna contiene 3 bolas blancas y 5 negras. Se saca una bola. ¿Cuál es la probabilidad de que sea negra? La probabilidad en este caso es casos favorables sobre casos posibles. Entonces, los casos favorables en este caso, ¿qué serían? Los casos en este caso en la cual lo que te piden de que sea negra. ¿Cuántas bolas son negras? Son 5, profesor. ¿Y cuántos son los casos posibles? Es la cantidad de bolas que hay. Acá hay 5 negras, acá hay 3 bolas blancas y 5 más 3, ¿cuánto suma? Eso sería 8. Entonces la probabilidad en este caso de obtener una bola negra sería 5 octavos. Nada más. No hay que darle tanta discusión a un problema en este caso, que el resultado saldría corto. Problema 8 resuelto y vamos con la pregunta 9. 9. Se lanza un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que no salga 6? Un dado legal. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Son 6 casos posibles que tú puedes obtener en este caso en un dado. Entonces la probabilidad en este caso, ¿qué sería? Casos favorables sobre casos totales. Casos totales o casos posibles en este caso sería 6, porque solamente estamos hablando de un dado. Que no salga 6. ¿Cuántos resultados acá hay con el número 6? Solamente 1. Entonces, que no salga 6. Yo no quiero obtener 6. Yo quiero obtener un número diferente de 6. ¿Cuántos son? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues tienes 5 posibilidades en este caso de obtener un número diferente de 6. Entonces, los casos favorables, ¿cuántos serían? 5. Entonces, la probabilidad de obtener un número que sea diferente de 6, ¿cuánto sería? Sería 5 sextos. Eso sería todo para la pregunta número 9 y nos vamos a la pregunta 10. Pregunta número 10. Se escribe al azar un número de 2 cifras. ¿Cuál es la probabilidad de que el número sea un múltiplo de 5? Profesor, ¿cuál es el mínimo número de 2 cifras? Profesor, sería 10. El que sigue, 11. El que sigue, 12. Y así sucesivamente. ¿Y cuál sería el máximo número de 2 cifras? 99. ¿Correcto? Y acá hay una formulita. ¿Cómo? El número de términos sería igual al último menos el primero sobre la razón más 1. ¿Correcto? Entonces, el número de términos sería igual, ¿cuánto es el último? 99 menos el primero, 10. La razón, ¿de cuánto en cuánto están subiendo? 1 más 1. ¿Sería cuánto? 90. Eso es el total de términos o el número de términos, ¿correcto? Entonces,
acá es donde nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tú quieres obtener un número que sea múltiplo de 5. Cuando te dicen un número múltiplo de 5, en pocas palabras te están diciendo un número que aparezca en la tabla del 5. Entonces, tú quieres un número de la tabla del 5 que cuente desde 10 hasta 99. Entonces sería el 10. Luego, ¿quién sería? El 10 sería el 15, porque 15 está en la tabla del 5. Luego sería 20, luego sería 25, luego sería 30 y así sucesivamente hasta el último número que sea múltiplo de 5. Si tú te das cuenta, los números múltiplos de 5 terminan en 0, terminan en 5. El último número es 99. 99 no termina ni en 0 ni en 5, por lo tanto no es múltiplo de 5. Entonces, el máximo número que sea múltiplo de 5, ¿cuánto sería? 95. ¿Por qué? Porque termina en 5 y es múltiplo de 5. Y ahora voy a calcular la cantidad de términos. El número de términos, ¿cómo sería ahí? ¿Cuánto vale el último? 95. Menos, ¿cuánto vale el primero? 10. Sobre, ¿cuánto es la razón? ¿De cuánto en cuánto están yendo? 5 más 1. 95 menos 10, 85 sobre 5 más 1. 85 sobre 5, eso saldría 1, saldría 17, más 1 saldría 18, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos números de dos cifras desde el 10 hasta el 99 son múltiplos de 5? Son 18 números. ¿Ahí quedó mi problema? No, profesor, porque a ti te preguntan la probabilidad. La probabilidad sigue la ley de Laplace, casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay o cuántos números hay que son múltiplos de 5? ¿Cuánto sería? Sería 18, profesor. Sobre casos totales, ¿cuántos son los casos totales? 90, profesor. 18ava, esto sale un quinto. Y eso sería todo para mi problema número 10, ¿correcto? Simplemente tú tienes que tener en cuenta lo siguiente. Esta formulita que está acá. Esto lo vas a emplear bastante en este caso en conteo de números. Vamos a llegar a desarrollar ese tema, no se preocupen, poco a poco vamos a subir, ¿correcto? Con eso está el problema número 10 y no voy a hacer ni el problema 11, ni el problema 12, ni el problema 13, ni el problema 14 porque se parecen a los problemas anteriores en la cual nosotros hemos desarrollado. Vamos a desarrollar el problema número 15. Problema número 15. Se lanzan dos dados legales, dados normales. Determine la probabilidad de que el producto de los puntajes mostrados sea un múltiplo de 3. Para esto tenemos que tener en este caso un espacio muestral o un mapa visual para poder desarrollar ello. Pero como tú quieres la probabilidad, casos favorables sobre casos posibles, ¿correcto? Y nos vamos para allá para poder desarrollar. Tenemos en este caso nuestro espacio muestral en la cual en este caso están todos los resultados al lanzar dos dados. Ahora, tú quieres en este caso un resultado que sea múltiplo de 3. Pregunto yo, producto múltiplo de 3. Entonces, para yo poder desarrollarlo más rápidamente, para que un número sea múltiplo de 3 tiene que haber un 3 o tiene que haber un número de la tabla del 3 que esté presente en los resultados de los dados. Para yo obtener un producto, la multiplicación, un múltiplo de 3. Por eso no te entendí nada. Vamos a ver. Profesor, el 1 y el 1, acá el resultado del primer dado es 1, el resultado del segundo dado es 1. Si yo ellos son múltiplo de 3, no. ¿Por qué? Porque ellos no aparecen en la tabla del 3. Y multiplicas 1 por 1, da 1. ¿Y 1 está en la tabla del 3? No. 1 por 2, 2. ¿Está en la tabla del 3? No. 1 por 3, 3. ¿Está en la tabla del 3? Sí. Entonces, este resultado sí es favorable. 4 por 1, 4. ¿Está en la tabla del 3? No. 5 por 1, 5. ¿Está en la tabla del 3? No. 6 por 1, 6. ¿Está en la tabla del 3? Sí. Por lo tanto, solamente obtendría dos resultados en la primera fila. E1 y 2. Ahora, siguiendo ese patrón, en este caso voy a desarrollar todo lo que está acá. Simplemente yo tengo que verificar en este caso mis números que están acá presentes y yo tengo que ver en este caso qué número, si aparece un 3 o un número múltiplo de 3, automáticamente el producto va a ser múltiplo de 3. Profesor, acá aparece un 3, entonces multiplico 2 por 3, 6. ¿6 está en la tabla de 3? Sí, él cuenta. Acá 2 por 6, 12. ¿Aparece en la tabla de 3? Sí. 2 por 5, 10. No. 2 por 4, 8. No. Si tú ves acá 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, aparece 3 como cancha, entonces lo tomo.
Porque si yo multiplico cada uno de ellos, sus resultados van a aparecer en la tabla del 3. 3 por 6, 18, está en la tabla del 3. 3 por 5, 15, está en la tabla del 3. Todos ellos van a estar en la tabla del 3, por eso los marco. A partir de acá simplemente sería él y sería él. Acá también serían ellos dos igual. Y acá también él y él. Pero tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque 6 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, él sí aparece en la tabla, él también aparece en la tabla del 3, él también aparece en la tabla del 3 y él también aparece en la tabla del 3. ¿Por qué? 6 por 5, 30 y 30 está en la tabla del 3, ¿correcto? 6 por 6, 36 y 36 está en la tabla del 3. 6 por 1, 6 y 6 aparece en la tabla del 3. Ah, ya, entonces yo tengo que tener en cuenta, como usted me dice, tengo que buscar los números que son 3 o que sean múltiplo de 3, ya que su producto me va a arrojar siempre un múltiplo de 3. Muy bien, mi estimado, estás aprendiendo. Por lo tanto, la probabilidad en este caso acá, ¿cómo sería? Profesor, la probabilidad siempre en este caso va a ser casos favorables sobre casos posibles. ¿Cuántos casos favorables hay? Entonces yo tengo que contar la cantidad de puntitos rojos que hay. Entonces, vamos, 1, 2, 3, 4, más 6, 10, 11, 12, 13, 14, más 6, 20. Hay 20 casos favorables. ¿Y casos posibles? 36, profesor. 20 y 36, ¿qué tienen? Cuarta, profesor. Cuarta, 5. Cuarta, 9. Entonces, ¿cuánto sale? 5 novenos. Y eso sería la probabilidad de obtener un múltiplo de 3 al momento de lanzar dos dados a la vez, ¿correcto? Discúlpenme la bulla, discúlpenme en este caso, ahí, no sé, hay chicos que escuchan ese tipo de música así, que no sé qué pasará con sus cerebros o con sus oídos, deben ser ya medio sordos ya en este caso, hasta a mí me asorda, discúlpame. Y bueno, con esto la probabilidad de obtener en este caso un número múltiplo de 3 al momento de lanzar dos dados a la vez sería 5 novenos, ¿correcto? Con eso estaríamos desarrollando la pregunta número 15, ¿correcto? Y nos vamos a la pregunta 21. Problema 21. ¿Por qué, profesor, ha salteado tanto? Porque acá me hablan cuál es la probabilidad de lanzar un dado cargado. ¿Cargado de qué, profesor? ¿Que ha comido frijoles? No, no es que haya comido frijoles. O para armado, está con su pistola, tampoco en este caso. Un dado cargado en este caso no es un dado en este caso legal, ¿correcto? ¿Que es un dado ilegal? No, hijo, no es eso, sino que en este caso, ahorita te voy a explicar para que tú veas, ¿correcto? El resultado sea un número primo. Se carga de tal manera que los números pares tienen el triple de posibilidades que los números impares. Este es lo que manda, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar en este caso un dado. Normalmente va desde el 1 ¿hasta qué número? Hasta el 6, ¿correcto? 2, 3, 4, 5. Ese es un dado normal, ¿correcto? Pero ¿qué dice? Que el resultado está cargado. Ya. ¿Y qué dice? Se carga de tal manera que los números pares tienen el triple de posibilidades que los números impares. ¿Los números impares quiénes son? 1, 3 y 5. ¿Cuántos son? 1. Entonces los números pares tienen el triple de posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer acá? Mira, vas a dibujar acá 2 veces más. ¿Y por qué, profesor? Ahorita te voy a explicar. Solamente me hablan de los pares, entonces yo solamente me enfoco en los números pares, ¿correcto? Entonces acá 1, 2, 3, 1, 2, 3 y acá también bajo 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fíjate, los números pares tienen el triple de posibilidades que los números impares. Entonces, si los pares, los impares tienen una posibilidad, los pares tienen que tener el triple, por lo tanto, 3 posibilidades. 1, 2, 3, solamente los pares. 1, 2, 3, solamente los pares. 1, 2, 3, solamente los pares. Entonces, mi probabilidad, la probabilidad rige la ley de Laplace, profesor, y la ley de Laplace que dice casos favorables sobre casos posibles. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Casos posibles. Si era un dado legal, solamente era 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 posibilidades. Pero yo tengo que anexar esta parte que está acá. Por eso le he colocado en rojito para que tú veas. Entonces sería 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Serían 12 posibilidades, profesor. ¿Y cuántos casos favorables? Los casos favorables me determinan ¿por qué? Porque yo quiero ¿qué? Yo quiero obtener un número primo. Y un número primo, ¿qué es lo que vas a sacar? Lo siguiente. 1, 2, 3. El 2 es primo. ¿Cuántas posibilidades son? 3. El 3 es primo, 4. ¿El 4 es primo? No, es compuesto. El 5 es primo, 5. ¿El 6 es primo? No. El 4 y el 6 son números compuestos. Números compuestos, ¿qué quiere decir? Son números aquellos que se pueden dividir, ¿correcto? Se pueden simplificar, ¿correcto? No son primos. Los números primos son aquellos que tienen como único múltiplo, como único divisores a la unidad y a sí mismo, ¿correcto? Y el 1, profesor, el 1 simplemente es el inicio. No es ni primo, no es nada, simplemente es un número más. Ahora, cuento las posibilidades que son números primos. 1, 2, 3, 4, 5. 5, profesor. Sobre los casos posibles, 6 más 6, 12. La probabilidad de obtener un número primo al momento de lanzar un dado cargado que tenga el triple de posibilidad de los números pares sobre los impares sería 5, 12 avos, ¿correcto? Jóvenes, en realidad en este caso hay 60 preguntas de probabilidades, son 60 en total. Yo voy a desarrollar los 60. Esta clase es gratuita para todos los jóvenes que van a postular a la universidad, a la policía, a las Fuerzas Armadas, a los institutos o que estén en colegio. Pero voy a dar en este caso opción que todos los 60 ejercicios van a estar desarrollados en mi plataforma virtual, en la cual en este caso es mi propia plataforma virtual del profesor Santos, lo que es el grupo Aristóteles, ¿correcto? Va a haber un video en este caso en la cual voy a anexar a esta clase para que si por A por B te animas a estudiar, gustosamente en este caso, yo mismo te voy a preparar, ¿correcto? Soy el profesor Santos, responsable del grupo Aristóteles y nos vemos mañana.